Continuando con nuestro tema, les explico la razón por la cual él no ha hablado con voz audible, y es que nosotros no podemos escuchar esa voz de un ser omnipresente. Por esa razón, él, a través de la intuición, a través del sexto sentido, a través de la investigación, a través del cuestionamiento de todo lo que los hombres del pasado nos entregaron diciéndonos que era cierto. Entonces, la invitación es a que ustedes lean mucho, lean todo, lean la Biblia, el Talmud, el Corán, la Torá, todo, pero no lean para cambiarse de religión, lean para tener conocimiento no de los hombres, sino del Padre Eterno. El Padre Eterno hasta hoy no ha sido predicado, pero sí han sido predicados más de 4.200 dioses creados por los hombres. Y es ahí donde nosotros debemos investigar a ver si lo que nos dijeron nuestros antepasados es verídico, es real, o simplemente esto es una conclusión. Y alguien dijo, Dios me dijo, y con eso se quedaron. Pero como les dije, el creador del universo no le habla a nadie, a nadie, a nadie. Vemos sus palabras, vemos su ciencia y vemos sus atributos en todo lo creado, mas nadie lo ha escuchado. Estoy completamente de acuerdo en una palabra bíblica que dice que al omnipotente nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Y también dice que aquel que escuche su voz caerá muerto. ¿Por qué? Porque un ser que abarca el universo, imagínense hablándole a algo menos que una molécula, menos que una hormiga, menos que una bacteria, que somos los seres humanos en el universo. Eso no es así. Entonces, le hablo a ustedes mayores de 15 años, hasta los que tengan 120. Por favor, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Que llegué a los 40 años creyéndome todo lo que me decían los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones. Me cambié de religión varias veces porque me parecía que la que estaba no era la real e incursionaba en otras. ¿Y cómo les parece? Ninguna era real, ninguna fue real. Entonces, hace unos 30 y algo de años atrás, me di cuenta que había sido engañado y que había sido yo un tonto, porque la verdad, yo leía los libros que me pasaban, que me entregaban, escuchaba las prédicas, pero yo nunca profundizaba, nunca decía qué será lo que quiere decir esto o lo otro, ¿no? Yo comía carreta y me la comía con hilo y la carreta y todo, porque todo eso la mayoría es carreta. Algunos se acercan por ahí en un 10% o en un 20%,
a la realidad divina, a la realidad del omnipotente. De ahí no pasan. La ignorancia es demasiado grande. Y los que se acercan, predican durante 10, 20, 30 minutos y inmediatamente la embarran porque introducen en sus conversaciones o en sus prédicas cosas que son inverosímiles. Entonces, por favor, estudien, lean, indaguen y hagan lo que yo hice. Dejé la pereza porque a mí me daba pereza investigar. Dejé la pereza y empecé a investigar. Era mi vida y hoy me siento muy feliz de haber adquirido un conocimiento del Padre Eterno y de tener por basura lo que hablan el 99.9% de los que predican a un ser superior. El Ministerio de Cultura Espiritual significa este conocimiento que he adquirido durante más de 30 años y que lo quiero entregar a ustedes como un punto de vista. No es una religión, no soy una congregación, soy un ser humano que ha tenido más de 30 años estudiando el tema y los invito para que ustedes me escuchen, lo comparen, lo indaguen, lo investiguen y no tomen decisiones a la ligera, porque si toman las decisiones a la ligera, pues ¿sabe qué va a pasar? Que van a entrar en religiosidades y no van a ser capaces de dejar sus religiones pasadas. Entonces, el Ministerio de Cultura Espiritual va a iniciar a partir de hoy explicando uno de los libros más leídos en todo el planeta Tierra que se llama la Biblia, aunque la palabra Biblia significa conjunto de libros. Cuando usted habla de la Biblia, usted tiene que explicar de qué Biblia está hablando, porque todos los temas traen conjuntos de libros y todos los temas son Biblias. Entonces está la Biblia de la cocina, tantos tomos. Está la Biblia de la ciencia, tantos tomos. Está la Biblia de la psicología, tantos tomos. Todos los temas que tengan más de un tomo se considera conjunto de libros y se les llama Biblia. En este caso, la Biblia que a ustedes les han predicado y que me predicaron a mí y que yo como pastor prediqué y como sacerdote prediqué, es la Biblia de una religión. Entonces, si usted es católico, usted dice la Biblia católica. Si usted es cristiano, dice la Biblia cristiana. Si usted es mormón, dice la Biblia del mormón. Todo son temas completamente diferentes, porque a pesar de que uno cree que todos están hablando de un mismo personaje, no lo hacen. Hablan de diferentes. Así pues, ¿qué Biblia es esa? Y Santa Biblia no existe. ¿Por qué no existe la Santa Biblia? Porque la santidad infinita del Creador del universo nadie la ha predicado ni la ha escrito. Y seguramente que si alguno la escribiera, por ejemplo yo, estoy escribiendo sobre el conocimiento del Creador del universo, pues santo sería el conocimiento del Creador del universo, más no el libro que yo escriba. Santo el conocimiento del Creador del universo. La palabra santidad significa apartado. La palabra santidad no significa lo que ustedes
se imaginan que es una persona, que es un ser que no quiebra un plato, pero eso es falso. No ha existido en el planeta Tierra un solo ser que no haya quebrantado las leyes divinas. Todos, absolutamente todos, y lo dice la misma Biblia de las religiones cristianas y católicas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Padre Eterno, que significa que cuando usted no sabe quién es su papá, ¿a quién va a visitar? Así pues que cuando usted está en una religión, ¿a quién le habla? Usted nunca le ha hablado al Padre Eterno, porque Él no tiene nombre, porque Él no se llama ni fulano, ni sutano, ni perencejo, porque no existe un nombre que describa la magnificencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría infinita y la perfección ilimitada. No existe un nombre que lo pueda calificar. Y si usted conoce uno que reúna todos esos requisitos para dirigirnos al Padre Eterno o a la Madre Eterna, porque tampoco sabemos que sea un hombre o una mujer, aunque este ministerio dice, es una esencia, como el aire, que usted lo respira, pero no lo ve. Así es el creador o el ser creador, por eso lo llamamos ser, y se llama ser porque existe, y existe porque la perfección tan grande que tiene, desde la más diminuta célula hasta la más grande conjunto de galaxias, es absolutamente perfecta e irrefutable. De tal manera que sí existe un ser superior, una esencia maravillosa de amor, de fe, de perdón, de todo lo que sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y una fuente preciosa, maravillosa y perfecta de vida. Una fuente que nos da la vida a todo el universo materia tangible. ¿Cuál es el universo materia tangible? Este que usted toca, este que usted vive, los árboles que usted ve, que disfruta de su precioso acción, de su preciosa acción, que es purificar el aire para que usted respire y no se muera con el gas carbónico que expulsamos nosotros en la noche. Las plantas en la noche lo expulsan y en el día envían oxígeno. Entonces, vemos la presencia de ese ser superior en todo. A eso les invitamos en el Ministerio de Cultura Espiritual, el Arca del Conocimiento. Si usted tiene un punto de vista, usted si es pastor, si es predicador, si es creyente, qué bueno sería hacer un debate para que, sustentando en la ciencia, en la lógica, en la coherencia, en el orden natural, en la perfección, en la sabiduría y en todo aquello que es nuestro eterno creador, pudiéramos discutirlo sin agarrarnos de los dedos y sin decir ese señor o esa señora o ese pastor. No. Estamos en el Ministerio de Cultura Espiritual para unir a todos ustedes, las personas de cualquier etnia, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier religión, para que salgan de
la ignorancia en cuanto al conocimiento del Creador. Me gustaría que alguien me dijera, yo no soy ignorante, porque yo lo conozco y por esto, y él es esto y esto. Claro, maravilloso. Con miles de personas he hablado durante más de 30 años y ninguno me ha podido explicar quién es, cómo es, qué es, por qué existe, por qué no existe, cuál fue la razón de la creación de uno de sus seres más perfectos después de él, que se llama el ser humano. Y no le crean a todos esos que dicen que fue que vinieron un poco de personajes de no sé dónde, que los Anunnaki, que eso es pura falsedad y pura mentira. Eso sí, enfáticamente les digo, ¿saben qué? Eso es falso. Eso no existe. Y no hay manera de que comprueben lo contrario. Porque claro, si alguien quiere meter un cuento ahí, manda a hacer un fósil, dice que los enterraron de no sé cuántos años y que eran blancos, que eran negros, no. No se dejen engañar por nadie. No ha existido otra criatura en el universo tan perfecta y hermosa como el ser humano. Por eso, analizando la Biblia, el capítulo número 1 de Génesis, que reza y recita: en el principio creó el eterno creador del universo, nuestra fuente de vida y esencia de sabiduría, los cielos y la tierra. Lo transcribieron mal, porque él no solamente creó los cielos y la tierra, sino que creó el universo, materia tangible, porque el universo, materia intangible como el aire, ha existido siempre, siempre, siempre. O sea que eso sí mi idea, y nunca lo sabremos quién creó el universo, materia intangible, y de dónde proviene nuestro creador. Eso no lo sabrá nunca jamás el ser humano, porque en los más de 100.000 años que lleva de existencia, no ha tenido, de las facultades que le fue entregado, la delicadeza de poner en práctica el 1% de sus atributos, como son la inteligencia. No la hemos utilizado, nuestro cerebro está 100% sin estrenar, todos, el suyo y el mío. ¿Por qué? Porque es que nosotros tomamos las cosas deportivamente a la ligera y nos creemos cualquier cosa que nos digan. Y qué falla tan grande que es esa, estimados amigos míos, qué falla. Qué falla que nosotros con esta superinteligencia maravillosa no podamos obtener el conocimiento para adquirir la sabiduría, la maravillosa, preciosa, perfecta sabiduría, que es lo único que haría que este planeta y el sistema solar no colapse. Y claro, más de 100.000 años que llevamos de existencia, solo hemos hecho torpezas y hemos agredido de todas las formas posibles a nuestro maravilloso planeta. Se están acabando los ríos, los océanos, se están acabando todo, todo absolutamente, porque no tenemos ni siquiera el 1% de estrenar nuestro cerebro. Y no le vamos a echar la culpa a los gobernantes, aunque entre los gobernantes y los religiosos, que son los manipuladores número 1 del planeta Tierra,
son los más culpables, pero nosotros también, porque resulta que nosotros no actuamos. Yo lo digo con conocimiento de causa porque siempre me ha gustado liderar. No me considero líder, pero siempre me ha gustado liderar. Y dentro de los liderazgos que he ostentado, pues he tenido la oportunidad de vincular a unos cuantos, a unos poquitos. Les voy a hacer más o menos una comparación de lo que pasa. Yo era presidente de una junta de acción comunal donde habían 850 miembros inscritos y fui tesorero y secretario de esa. Y yo hacía una convocatoria porque yo quería hacer un buen ejercicio. Yo quería trabajar para mi comunidad, lo hice. Y en el barrio donde yo lo hice, pues era un barrio subnormal, hoy en día es un barrio muy bonito y muy normal. Cuando quieran, les digo que vayan allá y lo visiten. Ya ni se acuerdan de mí porque eso fue hace más de 40 años. Y aunque hace unos 10 años estuve como fiscal de la Junta, les cuento que ya la gente se olvidó de aquellos que hicieron de ese barrial que era ese barrio un buen vividero. Esa experiencia me da porque durante muchos años traté de invitar a las personas para que participaran, para que nos ayudaran en muchas cosas. Y créanme que en 100, uno por ahí ayudan a obras, a gestiones, a cualquier tema. Los demás dicen yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no les importa. Si sus hijos viven bien o viven mal, no les importa. Que lo haga el presidente de la Junta, que lo haga el secretario, que lo haga el fiscal. Y no es así. Todos debemos participar en nuestro barrio. Entonces, me siento con conocimiento de causa para decirles, perezosos, a todos los que no participan ni en política, ni en religiones, ni en las juntas de sus barrios. Perezosos. Por eso los engañan. Porque, como les decía antes, entre los religiosos y los políticos gobiernan el planeta Tierra y los religiosos y los políticos tienen toda la plata del mundo que deberían tener equitativamente las personas, pero ellos se apropian de los recursos. Los dos son los más multimillonarios. Por eso la gente vive infeliz y desgraciada, por falta de conocimiento del Eterno. No los culpo. ¿Por qué? Porque es que nadie les ha compartido. Ojalá no me pase lo de Noé, lo del arca de Noé, que predicó y predicó y predicó y nadie le creyó. Y por nadie creerle, por nadie indagarle, por nadie decir, hombre, de pronto esto puede ser verdad, pues dicen, no me consta y no creo que haya sido así, que colapsó en un diluvio la tierra, no creo, yo particularmente no creo en ese cuento del diluvio. Sí, he visto los tsunamis que sepultan pueblos, los terremotos que sepultan a pueblos, pero algo así como lo que pintan de un diluvio que le llaman universal, la palabra universal quiere decir universo. Con eso nomás ya están equivocados. O sea, el diluvio, si lo hubo, que no creo, no fue universal. Fue por ahí de una parte de la tierra que se inundó, y allá en Egipto, por allá. Pero acá no. Aquí nunca ha habido un diluvio en Colombia.
Entonces, los invito, actúen amigos, actúen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el libro que llaman Biblia, Santa Biblia. Bueno, eso significa que hubo un principio de la materia tangible. Significa que hace 400.000 millones de años no existía la luna, no existía el sol, no existía el sistema solar, no existían las estrellas y todo era una oscuridad infinita para los seres humanos, mas no para el eterno creador del universo, que Él es luz en el universo y en las cosas que hace. Entonces, en el principio creó, como debería decir la Biblia, es en el principio un ser maravilloso, un cerebro creador, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Creó, que significa pensó. La palabra crear significa pensar. Él no estaba haciendo los planetas, estaba pensando. Cogió con un lapicito universal pequeñito y dijo: voy a crear un ser maravilloso y espectacular, con ojos, nariz, orejas, oídos, pies, manos, y lo voy a llamar hombre. Eso fue lo primero que él creó. Si ustedes investigaran, se darían cuenta que todo lo que existe en el planeta Tierra es como principal función para el ser humano, incluso fuera del planeta Tierra. El sistema solar. Sin el sistema solar el ser humano no existiría. Sin el sistema solar la luz, la luna, no existiría. Y las estrellas cercanas tampoco, porque el sistema solar la sostiene. Es un sistema. Todo estaba oscuro para lo que pudiéramos llamar nosotros los humanos, más no para el creador. Y ahí pues debo traer a colación un versículo del apóstol Juan, porque la Biblia sí tiene cosas maravillosas y mensajes espectaculares, pero no los que le han dicho a ustedes, porque esos son mensajes de neófitos, mensajes de personas que estudian una religión, que son más de 4.000 y pico, y todas son falsas. Todas las religiones son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque todas las religiones hablan de Dios. Resulta que el creador del universo no se llama Dios. El creador del universo no tiene nombre. Tiene atributos como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la presciencia, la eternidad, la sabiduría infinita, la perfección, la grandeza y majestuosidad. ¿Qué nombre le daría a usted a ese ser? Para mí, es un gran cerebro creador universal como el nuestro. Este es un pequeñito cerebro, un diminuto cerebro, pero es capaz de crear usted. Todos nos hemos dado cuenta que cuando una persona o un grupo de personas, o individualmente, como quieran, les da por crear, crean, fabrican, hacen, construyen. Y nos damos cuenta que somos creadores. Somos creadores. Este cerebro que tenemos aquí adentro maneja todo este cuerpo. Lo mismo pasa en el universo. Ese cerebro universal que está en el universo maneja el multi, macro, mega
universo, que son millones de universos que existen, que nadie nunca los podrá contar, ni hallará el principio, ni hallará el fin. Por eso el apóstol Juan decía, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo les voy a traducir eso a una realidad. La realidad es que la palabra verbo significa acción. Y lo que realmente estaba diciendo el apóstol Juan, que no lo han entendido los pastores, no porque, bueno, no sé, de pronto no quieren entender o de pronto les da pereza investigar. Entonces lo que realmente está diciendo el, el apóstol era, en el principio era la acción, porque el eterno creador del universo es acción. Sin acción no se hace nada. La palabra verbo significa acción, por eso existe el verbo correr, caminar, comer, dormir. Yo como, tú comes. Yo duermo, tú duermes. Yo pienso, tú piensas. Todos son verbos, todos son acciones. Si usted no pone en práctica, y usted llama a un amigo y le dice, voy a caminar hasta su casa, y luego se queda sentado, pues no llega a la casa, porque la acción es el verbo. El caminar, cada paso que usted da, esa es la acción, ese es el verbo. Y lo demás son palabras. Entonces, el verbo con la acción, que es la palabra, se compenetran de tal manera que juntándolos son una maravilla. Entonces, usted dice, voy a encontrarme con fulano a las 3:30 dentro de media hora y usted se dispone a caminar, entonces habló, actuó y llegó. Pero usted no puede solamente hablar y esperar ya llegar con porque solamente habló. Y si no habla, pues ¿para qué se va si usted no tiene cita con nadie? Primero hay que acordar. Y eso fue lo que hizo el creador del universo. Hacer acuerdos con el universo. Para cuando él diera la orden, se ejecutara. Y aún en el universo se ejecutan las órdenes del creador y se ejecutan las suyas y se ejecutan las mías, porque nosotros también somos creadores y tenemos la palabra que es la acción o la obra. Por eso, el verdadero significado de en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios es, en el principio era la acción y la acción era con el creador del universo y la acción es y era el creador del universo. Es muy diferente a lo que les han enseñado a ustedes. En el principio era la acción, es la acción. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, por la acción, por el verbo, la acción de un diseño y luego la palabra, que es la obra, entonces es cuando nos arroja el Génesis capítulo 1 y verso 1. En el principio creó el omnipotente, omnipresente, el omnisciente, el presidente, el perfecto y infinitamente sabio, esencia y fuente de vida, el universo, no los cielos y la tierra, el universo. Y luego dice en ese versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí debería decir, y el universo estaba desordenado y vacío porque él no creó solamente la tierra.
La Tierra sin el Sol no sobreviviría. La Tierra sin la Luna no sobreviviría. Incluso la Tierra sin abejas no sobreviviría. Dense en cuenta la importancia que hay entre creer una, no sé cómo llamarle, de lo que nos enseñaron a nosotros, a comprender y entender quién es el creador, cómo es el creador y qué es lo que verdaderamente hizo. ¿Sí? Entonces no estaba creando solamente los cielos y la tierra, sino que estaba creando el universo. Y enseguida en el capítulo 1 dice, y la tierra estaba desordenada. No era la tierra, era todo el universo. Porque como estaba en creación, es como cuando yo voy a hacer un edificio, digo, tengo un lote de 20 por 20 y aquí le voy a poner unas columnas para hacer un edificio de 20 pisos y esas columnas llevan hierro, eso es acción del pensamiento. Era lo que estaba haciendo el creador. Con el pensamiento estaba diseñando el universo, porque el universo no tenía materia tangible, no tenía planetas, no tenía nada y era completamente oscuro. Dentro de ese diseño hizo una serie de energías, bueno, eso ya son cosas más científicas que se requeriría ser uno científico en ese aspecto para poder explicarlas, pero él creó todas el magnetismo, la energía, todo eso es creación de nuestra fuente de vida. Y eso es lo que significa realmente el capítulo 1, verso 1 de Génesis, que lo acabo de comparar con el, la apreciación que da el apóstol Pablo del verbo. Porque hay algunos, como les digo, algunas personas se han acercado, pero no han hecho el empalme entre todos los libros, que no son 72, sino que son miles, y que hay que acondicionarlos para poderles decirle a lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Es el resultado de haber leído muchos y de haber dicho aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto, mire a ver cómo lo organizamos. Pedirle la revelación al Padre Eterno, porque Padre sí es. Padre sí es. ¿Saben por qué es Padre? Porque Él es el que emite los espíritus de la vida de todos los seres animados del universo, e incluso de los animados y de los inertes. Él es un espíritu, él es el Padre de los espíritus, emite los espíritus y cada espíritu tiene una función. Está el espíritu de vida, que es el hálito de vida, que tiene la única función de que cada vez que nace un niño reciba ese espíritu para que él pueda vivir independiente de la mamá, porque cuando está en el vientre de la madre, depende de la madre. Una vez fuera, depende de él mismo. Pero ese espíritu no vayan ustedes a creer que se le puede entregar a un muerto, que se murió fulano y traiga un espíritu y se lo colocamos. No, eso viene directamente del Padre y son diseños para los recién nacidos. Espíritus vienen para los recién nacidos y no son el mismo que dicen por ahí, que la reencarnación de fulano, de sultano, eso es una mentira, pero garrafal. ¿Ustedes tienen idea cuántas personas han existido en el universo? Billones, trillones. Las generaciones aparecemos y luego nos vamos y cada generación tiene un espíritu, cada ser humano tiene un espíritu. Eso es por millones. No hay posibilidad de que el espíritu que sostuvo la vida de un gato ahora esté pendiente a ver quién nace para entregarle un espíritu. Todo eso es falsedad, todo eso son inventos, son religiones, son religiosos. Entonces, des en cuenta muy bien cuando vayan a estudiar esas ciencias, porque
ninguna tiene sustento científico. Y debe tener sustento científico porque la ciencia existe. Y el científico más grande que existe en el universo se llama el creador del universo. Un gran cerebro universal. ¿Qué pensó primero que todo en hacer al hombre? Y lo hizo perfecto y le dio una misión. De esa misión no vamos a hablar ahorita, porque estamos en Génesis capítulo 1, verso 1. Entonces, en el diseño que él dio, porque más adelante dice que la tierra está desordenada y vacía y que las tinieblas se cernían sobre la faz del universo. Aquí dice de la tierra, ves que aquí habla, la Biblia habla de la tierra, pero no tienen el conocimiento para decirle a la gente, estamos hablando del universo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, el insondable abismo universal era negro. Y entonces a raíz de los destellos de la creación de nuestro magistral omnipotente, ellos se dan luz. La luna no tiene luz propia. La luna alumbra porque es el reflejo del sol. Y las estrellas que ustedes ven alumbrar son el reflejo del sol. No tienen luz propia. Entonces, él estaba creando todo eso, absolutamente todo eso. Y estaba oscuro porque no le había puesto luz, pero ya una vez que le colocó en el diseño, solamente en el diseño, él iba diciendo, bueno, aquí esto va a funcionar así, esto va a funcionar así, esto va a funcionar así. Y iba acomodando como un arquitecto cuando va a hacer su edificio, las luces van acá, las aguas van acá. Exactamente. Entonces, la invitación es para que ustedes, por favor, profundicen en las lecturas y también les aconsejo, o no les aconsejo, les invito a que hablen con mucha gente. Muchos hombres tienen sabiduría, no mucha, pero algunos aspectos de su vida les ha dado un conocimiento y una sabiduría que a mí me han servido mucho. Yo esto que les estoy hablando lo he recolectado de la lectura de los libros que hablan de la espiritualidad, de la religión y todo eso, de los libros que hablan de la ciencia, de los libros que hablan de la psicología, de la teología, de la sociología y de muchos seres con los que yo he hablado y hasta, como dice Desiderata, hasta el más humilde me ha enseñado. Porque la mayoría de nosotros tenemos algo, una brizna de sabiduría de hombres. Y yo la tomo. Cuando yo hablo con una persona, yo la tomo. Tomo lo bueno y desecho lo malo. La mayoría hablamos sandeces, barbaridades e incoherencias. Pero dentro de todo eso, a veces damos una chispita y yo la agarro. Y aquí la tengo, en mi libro. Espero sacarlo este año. 1000 respuestas para 1000 preguntas. 1000 respuestas para 1000 preguntas, la que usted tenga. O para 2000 o para 3000. No las tengo todas, pero tengo un punto de vista para miles de preguntas, miles de respuestas que son un punto de vista. Y las que me lleguen que no conozcan, pues las estudiaré, las analizaré y les entregaré mi punto de vista de acuerdo a lo que en mis últimos 30 y pico años he podido recaudar en mi mente, en mi inteligencia, en mi cerebro, que es el alma. La palabra alma proviene de la palabra almacén, que significa que aquí tenemos el almacén de todo. Un día hablaremos de ese almacén. Ese almacén tiene lo que
lo que le dice lo que le dice todo el cuerpo, es magistral. El alma, que es el cerebro, es magistral. Entonces, les hago una invitación a los señores pastores, a los señores predicadores, para que profundicen un poquito más, pero no en que, o sea, yo estuve preparándome antes de ser pastor y recibía las enseñanzas de otros pastores. Y pues, como era lo que yo conocía, pues predicaba lo que ellos decían. Decidí empezar a escribir el libro después de que me expulsaron por ahí de 10 congregaciones diferentes por hablar lo que estoy hablando con ustedes ahorita. Entonces, en mis inquietudes yo le decía al pastor, pero, pastor, venga, eh, esto realmente lo que usted está diciendo no es lo que quiere decir ahí. Y entonces se ponían furiosos. Hoy día, yo le voy a hablar esto a un pastor, se pone furioso. Y me puede estar tratando de demonio, de falso profeta y de lo que sea, porque ya me lo han dicho, me han tratado varias veces de eso. Juzguen ustedes, qué tan falso profeta, qué tan demonio puedo ser. Y pues si así fuera, yo no debería estar existiendo, estaría ya muerto, porque yo no creo que el omnipotente creador del universo quiera que viva muchos años un falso profeta o un demonio. No creo. Tiene la facultad para cortar la vida, aunque no lo hace. Y con algunos que nos tratan así, pues simplemente están equivocados de pronto los pastores. O si ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo es una equivocación, por favor me lo hacen saber. Yo no me voy a poner bravo, sino por el contrario. Si ustedes me dicen por qué lo creen, pues yo inmediatamente analizaré. Y si algo de ustedes viene de parte del creador del universo, lo aceptaré con mucho gusto porque mi filosofía de mi inspiración, bueno, no de mi inspiración, no, eso lo inspira el Padre Eterno, uno no se inspira a nada. Es que cada ser humano es para mí un libro. Yo hablo con atención a todos los que me hablan, tomo lo bueno, desecho lo malo y jamás los juzgo. Bueno, entre comillas, porque uno sí tiene como la tendencia a pensar mal de las demás personas, pero no los juzgo de palabra. A veces pienso, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y como que uno los juzga, pero no, no me atrevo a agredir a nadie con ese tipo de cosas. Entonces, hablábamos de antes del principio, ¿no? Antes del principio de la creación de la materia tangible del universo, que son todos los planetas, todo lo que vemos nosotros, ya existía un universo multi, macro, mega, infinito, materia intangible. Ese universo materia intangible, como el aire, ahí vive, es la habitación de nuestros creadores, porque yo la verdad, puede ser uno, no me consta, pueden ser miles de seres materia intangible, no lo puedo decir. Y no le creo a nadie que me diga que es uno, o que son 100, o que son 1000, no. Me lo comprueba. No que porque lo dice la Biblia, que porque lo dice el Talmud, no. Que los libros son libros, y los libros fueron escritos por hombres que creyeron que eran la inspiración divina. Y tonto era yo, por más de 40 años, que creía las diferentes culturas religiosas, y hasta prediqué por muchos años todas esas cosas que hoy en día digo. Tengo familiares que son predicadores, no se dejan hablar. Y les cuento una cosa, los miro yo y digo, no puedo hacer nada ni hacer nada, porque lo primero no se dejan hablar,
Y lo segundo, yo estuve allá, muy enamorado del Evangelio, enamorado de Jesucristo, enamorado de Dios, enamorado de la Virgen cuando era católico, enamorado de San Pedro, San Pedro. Cuando yo descubrí que todo eso era obra de la imaginación de los hombres, dije, hay que hacer rancho aparte. Y empecé a escribir. Mi libro es el resultado de más de 30 años de investigaciones y no lo he terminado porque en mi concepto es un libro delicado. No puedo hablar barbaridades, idioteces, pendejadas, majaderías. Yo debo hablar algo que esté sustentado de alguna forma por la ciencia, por la realidad y por la inspiración, que es la que yo considero que el Todopoderoso me ha entregado. Muchas de estas cosas increíbles para mí las he recibido en el momento menos pensado, pero sí son preguntas que le he hecho yo a nuestro Creador. ¿Cómo es esto, Padre? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y son preguntas que han tenido respuesta. Para mí, se las entrego a ustedes. Juzguen allá en sus cerebros, pero no juzguen con voces que no tengan sustento. Estaba en el principio, dice Génesis capítulo 1, verso 2, oscuridad en todo el universo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del universo. Aquí dice sobre la faz del agua, en la Biblia, pero yo digo sobre la faz del universo. ¿Sabe cuál es ese espíritu? No era el creador el que se movía, era el espíritu que él emitió para que el universo se formara. El universo es poseedor de un espíritu emitido por el creador. La palabra espíritu significa aliento, soplo. Entonces él dijo, haya vida en el universo. Y empezó la vida en el universo. Eso fue después de que el universo ya empezó a gestarse, porque el universo duró 200.000 millones de años en solo creación. Y duró 200.000 millones de años en formación. Claro que lo que me han dicho a mí muchos pastores y muchas personas que creen saber mucho de creador y de Biblia y de religiones, que es que él puede hacer todo ya en un segundo, en un minuto, que lo hizo todo en 7 días, como dice ahí la escritura, la Biblia, de los religiosos. Resulta que yo hice las cuentas. Los 200.000 millones de años divididos en 7 días significa 40.000 millones de años por día. Eso fue lo que se demoró el universo en formarse. 200.000 millones de años. Y se empezó a formar, como todo estaba oscuro, como ya él dijo, ya le hice el mecanismo para que alumbre, para que se vea. Si ese mecanismo se quitara, el universo volvería y quedaría completamente oscuro. Entonces fue cuando dio la orden. Y cuando dio la orden de que se gestara el universo, para que se quitara la oscuridad y brillara la luz, en ese instante
Esa palabra, espíritu, verbo de acción, empezó a crear, pero en un orden natural, no por magia. Un roble necesita hasta 1000 años para terminar su vida, terminar de formarse. 1000 años. Y no es que aparecieron los robles sembrados. Él tiene la facultad, pero no fue así, porque él a todo le dio un orden natural. A todo, absolutamente a todo, le dio un orden natural. Primero la semilla, luego el agüita, luego los nutrientes, luego el sol, luego el frío, luego el viento, y en orden natural se fue formando. Mancomunadamente, la mayoría de los planetas del sistema solar y sus alrededores. Porque después de eso, se empezaron a formar millones de otros. ¿Para qué? Para cumplir Génesis capítulo 1, verso 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu que emitió el creador del universo se cernía, o sea, quedó como está en su cuerpo. Su cuerpo tiene un espíritu que es el que le da la vida, y el mío también. Y el día que se vaya ese espíritu, a mí que no me llore, porque he sido muy feliz y soy muy feliz de haber adquirido este conocimiento que estoy compartiendo con ustedes. Mis más de 70 años, amigos míos, ese es el camino de la felicidad. Conocer al Padre Eterno, no hay otro, no existe otro. Y mi segunda filosofía es, trabaja con lo que tienes. Conténtate con los que tienes. Disfruta lo que tienes. Y si quieres algo mejor, constrúyelo con tu inteligencia y ojalá que sea dirigida por ese maravilloso Padre Eterno. Pero eso es poco a poco, porque muchos se quieren ganar la lotería y otros dicen, Dios mío, deme para una casa, Dios mío, deme para un carro. ¿Sí? Todo en esta vida tiene que ser organizado, todo en esta vida tiene que ser en orden. Muchas personas tienen bienes materiales mal conseguidos, mal conseguidos. Lo digo con conocimiento de causa. En una época conseguí cosas no muy honestamente, aunque para mí sí eran honestas, pero cuando yo descubrí qué significa la palabra honestidad, dije, ya estaba hecho, nada podía hacer. Decirle al Padre, gracias por no, por ser como eres, porque tú a nadie castigas, a nadie juzgas, porque el mecanismo que él creó, en ese mecanismo usted se juzga, yo me juzgo. Y usted sabe muy bien lo que hizo bien y lo que hizo mal, y yo sé muy bien lo que hice bien y lo que hice mal. Lo justificamos porque la ignorancia ha sido tan grande que cualquiera que no tenga conocimiento se equivoca. Vaya usted, entréguele al primero que pase por la calle para que le construya una casa. Si el tipo es constructor, buen constructor, o sea, tiene conocimiento de la construcción y es profesional, se la hace bien. Pero si el tipo le dice, yo sé construir, y no sabe, él se la hace, pero se la hace mal. Pero el tipo tuvo la deshonestidad, seguramente por hambre o por quería conseguir un trabajo, de decirle a usted una mentira. Eso yo lo hice varias veces.
Llegaba a una empresa y me decía, ¿usted sabe tal cosa? Sí, señora. En realidad no lo sabía. Me daban trabajo. La mayoría de veces logré aprender y hacerlo en excelencia, pero unas cuantas veces me equivoqué. Porque no la sabía hacer, no tenía el conocimiento y lo mismo pasa con el Padre que como no lo conocemos a Él, entonces decimos, Dios, sí, Dios alegre, sí, Dios, ayúdeme. Yo sé que Él me ayuda. No, Señor, no, Señor. Nos dio un cerebro maravilloso, una inteligencia maravillosa, para que nosotros lo utilicemos y adquiramos el conocimiento de Él primero que todo y la sabiduría de Él y obtener el conocimiento de Él. Y la sabiduría de Él nos hace ser como Él. Estaba oscuridad, diseñó, dio la orden, se empezó a formar todo en un orden natural, todo en una lógica, todo en una coherencia, todo en una ciencia. Y así debemos hacerlo nosotros, pero no lo hacemos porque es muy triste decirlo, pero nuestros padres, no sé, no sabían nada, vivieron los señores españoles, la mayoría delincuentes, hasta quedar aquí a Colombia. Y se llevaron recursos naturales de gran valor y no dejaron la desagradable herencia de haber sido manipulados por unos delincuentes y por unos religiosos que a la luz de un crucifijo permitía que violaran las mujeres para después decirles venga y confiésese y que le vamos a orar para que ese señor haga tal cosa. No estoy muy amañado con lo que hicieron esos personajes. Creo que España y los personajes que vinieron aquí tienen una deuda con Colombia, que deberían cancelarla de alguna manera. Ya se fueron los que hicieron eso, pero sus descendientes, así como nosotros fuimos víctimas y somos víctimas y seguiremos siendo víctimas de esas costumbres que nos dejaron, los descendientes deberían también ser eh, las personas que podrían resarcir de alguna manera todo ese mal que han hecho y que nos siguen haciendo porque la ignorancia es tan grande que hoy veía yo unas caravanas, hoy 20 de julio, veía unas caravanas y veía como miles y tal vez millones de carros en todo Colombia o en todo el planeta desperdiciaban la gasolina de la CPM por rendir culto a una imagen, a un Dios, a, a, a una idolatría. Y me daba cuenta yo que aún sigue esa ignorancia tan grande, tan grande, tan grande, que nos la trajeron los españoles. Nos metieron en la cajita de la ignorancia. Eso se llama la caja de la ignorancia. Y ahí estamos. Porque pues somos folclóricos. ¿Sí? Después los vi consumiendo licor por toneladas. Hombres y mujeres y niños celebrando. No sé qué estarían celebrando. Pero ahí nos damos cuenta que aún seguimos dependiendo de esas herencias que nos dejaron esos ancestros que no eran de Colombia. Bueno, entonces, cuando el espíritu del Eterno se movía sobre la faz del universo,
dictó una orden, porque todo es con órdenes, todo. Ustedes van a construir una casa y deben decirle al que le compró el lote cuánto vale comprarlo y al que la va a construir, hágame el favor de la construir, eso es una orden. Entonces así hizo el eterno creador del universo, ya teniendo todos los planos, todo el diseño universal, dijo, sea la luz, sea la luz en ese infinito universo negro, sin luz para los hombres. Hace 200.000 millones de años empezaron a gestar de ese universo los millones de billones de trillones de nanopartículas diminutas que iban a formar ese universo. Cada una se fueron formando en núcleos, así como son nuestro cuerpo. La piel tiene un núcleo de células, los ojos otro diferente, el organismo otro diferente. Así se fue formando el universo durante 200.000 millones de años. Y se fueron formando todos los planetas, todo lo que es el universo se fue formando. Y al formarse el universo, después de haber dado la orden, ya con un diseño perfecto, 200.000 millones de años después, dijo el Señor Todopoderoso, colocaré al hombre en el huerto de Edén, que está también mal interpretado. Le he preguntado por ahí a 100 pastores y no saben qué significa la palabra huerto de Edén. Un huerto es un espacio donde florece algo maravilloso que usted siembra para que sea perfecto, bonito, para que crezca ahí. Se dé el gusto de decir, mi huerto. El huerto de Edén es la tierra, todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra. Y en el huerto de Edén puso al hombre en el planeta Tierra. Y la palabra Edén significa ese lugar maravilloso, perfecto, que está diseñado de tal manera que no le falta nada y que hay felicidad, que hay gozo, que hay paz, que hay optimismo, que hay libertad. Esa es la palabra Edén, eso es lo que significa Edén. Y el Edén es el universo, pero con la presencia del Eterno. Sin la presencia de Él, no hay Edén, no hay perfección, no hay vida. Entonces puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y para que lo sojuzgara. ¿Qué significa? Administrar. ¿O qué hombre que usted le obsequia un pedazo de tierra? No tiene casa, no tiene comida, no tiene nada. ¿Qué hombre sabio o sin sabiduría toma ese lote? Si lo toma un sabio, dice, aquí construiré mi casa, aquí construiré una parcela, aquí construiré un lago y lo cuidaré hasta el día en que ya me vaya. Y le enseñaré a mis hijos a hacer lo mismo. Ese fue el diseño original de nosotros los hombres. Y el Padre nos enseñó eso, sí, téngalo por seguro. Nos enseñó.
Y no fue a un tal Adán y a una tal Eva, porque esos personajes no existieron. Eso lo hablamos después. Fue a la humanidad. 4000 razas existen en todo el planeta Tierra que no tienen nada que ver con Egipto, con el Medio Oriente, absolutamente nada. Entonces no nos podemos seguir comiendo esos cuentos de que un par de personajes engendraron un par de hijos y que se formó el desorden, señores, y que empezaron a engendrarse entre ellos mismos y ahora estamos nosotros acá, como si el planeta Tierra hubiese sido hecho, diseñado por algún bruto por ahí. Señor, la perfección no permite que nosotros ni siquiera nos pase por la mente. El ser humano no nació con la dirección divina. Y con esto termino. ¿Saben qué? ¿Saben quiénes tienen la dirección divina? Los animales. ¿Cuándo ha visto usted un ave, 10 aves en una escuela, en un colegio de aves, con un profesor? Un ave de profesor. Eso es revelación divina. Ahí les dejo eso en el pensamiento. Nos entregó la sabiduría, porque la sabiduría no es conocer muchas cosas. La sabiduría es conocer al Creador. Y el que conozca al Creador tiene una brisna de sabiduría. Y el que no lo conoce, como le pasa al 99.9% de las personas, juzguen ustedes quiénes son, cómo actuamos. Yo actúo como mi papá casi. Tenía un desorden en su vida mi papá. Yo fui un desordenado durante muchos años. Y aún no me puedo reponer del todo. Yo no soy una persona ordenada. Soy ordenado, pero me falta mucho para ser un buen ordenado. Porque para ser ordenado se requiere una ciencia, la ciencia del ordenamiento, cada cosa en su sitio, como son las cosas. Me gustaría que ustedes, compañeros, analizaran muy bien esto que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que conozcamos a ese eterno, precioso, perfecto, divino y majestuoso creador del universo y podamos rendirle un culto, uno solo, de agradecimiento y un deseo, porque no podemos prometer nada, porque nadie prometa nada, porque no lo van a poder cumplir. Yo no lo puedo cumplir. El deseo más grande de obrar de acuerdo a como Él obra, lo mejor posible. No lo vamos a hacer como Él porque Él es perfecto, pero nosotros nos podemos acercar a la perfección y para eso un personaje llamado Jesucristo nos dio un buen ejemplo de que sí se puede obrar de una manera diferente, pero tiene que, pues, ¿qué le tocó hacer a Él para conseguirlo? De los 12 años, o durante toda su vida, hasta los 12 años, escuchó a sus padres y a sus familiares que se supone que eran sabios, o eran temerosos y amantes del Creador. Y de los 12 a los 30 se informó, como yo me he informado. Yo me he informado a través de los psicólogos, sociólogos, de todos, de los filósofos. Pero yo no creo que porque Platón dijo X o Y,
o que porque la Biblia dice, o que por el... No, vamos a ver si lo que dice Platón y lo que dice la Biblia y lo que dice el pastor y lo que digo yo es cierto o tiene algo de realidad. Él hizo eso. Fue y se formó de tal manera que cuando reapareció a los 30 años, era un hombre sabio. Era un hombre sabio, pero no van a creer ustedes el cuentico que fue que el creador le dio la sabiduría de la... que va a ser especial. No, señor. Él cumplió el orden natural. Aprendió de lo que el Padre le dio a través de todos estos seres que siempre han existido, una cantidad de seres que han tenido algo de iluminación, de revelación. Él tomaba lo bueno y desechaba lo malo. Eso es lo que le vamos a ofrecer, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Les envío un abrazo a todos. Un gran abrazo. Y decirles que solo hay un creador y que nadie lo puede suplantar. Y decirles que si ustedes lo conocen a él, van a ayudar con un granito de arena a cambiar este absurdo comportamiento de los seres humanos que nos ha llevado a tanta desgracia y poca felicidad. Abrazo y el deseo grande para que se pongan en las manos del eterno creador, que los proteja su vida, su salud y les dé la sabiduría para hacer las cosas adecuadamente.